Hola, muy buenos días, qué rico estar de nuevo con ustedes después de ese descanso cortico que todos tuvimos ayer. Retomamos nuestra semana de labores saludables en Sana que Sana. Doctor, ¿descansó? Sí, señora. ¿Se preparó para el programa? Claro que sí. Qué bueno. Hoy estamos más en familia que cualquier otro día porque el doctor Héctor Ortega es de la familia de la organización BID, él es neumólogo de la clínica CardioVid, un hombre dedicado con toda la pasión y con todo el cariño a curar las enfermedades respiratorias. Bienvenido, doctor Héctor, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Olga, por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Ahorita hablaba yo con una de las pacientes que ahorita vamos a entrevistar y me decía, le voy a echar un piropo. Y me decía, es que el doctor Héctor no solo es de los médicos que siempre está disponible cuando uno los busca, sino que él se adelanta y llama. ¿De verdad? Algunas veces. Hay pacientes que lo requieren. Ayer fue el Día Mundial del Asma, esa es, digamos, nuestra excusa para hablar hoy de asma. Un tema que incluso, Doc, he sentido que es más preocupante para la gente pensando en estos picos de contaminación que ha vivido particularmente Medellín. El asma, las cifras sigan creciendo, este tema de la contaminación tiene algo que ver también, ¿cómo es eso? Sí, lo primero es que el asma es una enfermedad realmente muy frecuente en el mundo. Se calcula que hay aproximadamente unos 300 millones de asmáticos en el mundo. Y en Colombia, de acuerdo a las cifras de los estudios que tenemos, muestran que aproximadamente el 12.5% de las personas en Colombia sufren de asma, que eso nos daría para tener aproximadamente unos 5.300.000 asmáticos. Que es una enfermedad realmente importante. Y efectivamente una de las enfermedades que más se puede empeorar con la contaminación es el asma. Perfecto. Doc, pues entonces le doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y aquí estamos entonces con sus pacientes. Doña Laura, bienvenida a Sana que Sana. Muchas gracias. Qué rico tenerla de nuevo. Ya habíamos hablado con ella en una oportunidad cuando hablamos de un procedimiento que se hace en CardioVid que se llama termoplastia bronquial. Nos contó su caso y hoy queremos retomar esa historia. Y le damos la bienvenida por primera vez a doña Margarita Correa. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias. Es Una mujer que nos va a dar un mensaje final y yo me voy a adelantar. Claro. Ella me dijo, yo empecé a tener calidad de vida a pesar de mi diagnóstico de asma cuando por fin hice conciencia en este sentido. De mí depende de dejarme guiar por los especialistas, de ser muy juiciosa para tener calidad de vida, al punto que monta en bicicleta con su diagnóstico de asma. Bienvenida, Total. Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué rico. A los televidentes les abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Inquietudes con relación al asma, cuéntenos cómo es su tratamiento para el asma. Aquí estamos dispuestos justamente a estar bien cerquita, bien pegaditos de ustedes, nos encanta tener esa interacción a través de nuestra línea de WhatsApp. Y como es usual, si el tema lo requiere, empezamos con pedagogía del asma, mi doc, al tablero. ¿Cómo respiramos? ¿Cómo es ese acto de respirar que es tan inconsciente y que requiere una cantidad de órganos, de movimientos y de asuntos importantes? Daniel y yo, mostremos la imagen. Sí, digamos que el papel de los pulmones es tomar aire que tiene oxígeno y trasladar ese oxígeno a la sangre, siendo el oxígeno el combustible que requerimos para funcionar. Todos los órganos tienen que funcionar con oxígeno. De tal manera que la labor fundamental del pulmón es esa. Y adicional a eso, cuando botamos el aire, estamos expirando gases que se producen por el metabolismo y la función de las células en el organismo. Para poder entrar el aire, se tiene que generar una presión que permita que el aire vaya hacia adentro. Y eso se genera fundamentalmente por la contracción de unos músculos que llaman el diafragma. Y el aire se conduce por una tubería, digamos, que son los bronquios, la tráquea de los bronquios. En los bronquios es donde reside el problema fundamental del asma. Entonces, esto es la tráquea y aquí aparecen los bronquios que van para cada pulmón y eso se va dividiendo en bronquios cada vez más pequeñitos para que el aire pueda llegar a toda la extensión del pulmón y así intercambiar el oxígeno del aire para pasarlo a la sangre y poder funcionar adecuadamente. Perfecto. Eso, digamos que en resumen sería la función del pulmón y la manera como opera todo este dispositivo. Y para entrar en materia, veamos entonces qué es lo que le pasa a esos bronquios que son protagonistas en este diagnóstico de asma, doctor. Sí, como ya dijimos, entonces los bronquios son la tubería a través de la cual llega el aire a los pulmones. Hay personas que por diferentes motivos tienen unos bronquios muy sensibles a determinados estímulos, como puede ser aire contaminado, como puede ser
olores irritantes, como puede ser polvo, como puede ser vapores, como puede ser consecuencia de infecciones respiratorias particularmente virales, y los bronquios de esas personas tienden a reaccionar exageradamente provocando, este es digamos que un bronquio normal, y lo que le pasa a los asmáticos es que cuando se exponen a eso los bronquios se estrechan, hacen lo que nosotros denominamos broncoconstricción, y no, le toca a uno empezar a respirar por una tubería más estrecha, que por supuesto produce mayor dificultad para entrar y sacar el aire, y además de eso produce los síntomas característicos que van asociados con otro componente, que es la inflamación de los bronquios. Y entonces se da tos, silbido en el pecho, que es provocado por el paso del aire a través de una tubería estrecha, y dificultad para respirar porque tenemos que pasar el aire por una tubería estrecha, que son los tres componentes fundamentales de la clínica de los pacientes asmáticos. Tiene como característica es que si uno lo trata bien o evita las cosas que lo provocan, de esta situación en la cual el bronquio está muy estrecho, podemos regresar a esta en la cual el bronquio tiene un calibre normal. Por eso hablamos de que el asma es una enfermedad reversible. No es curable, pero sí es reversible. ¿No es una enfermedad crónica? Sí, es una enfermedad crónica y como tal hay que manejarla. Cuando uno maneja solamente los síntomas o las exacerbaciones, está haciendo un inadecuado manejo de la enfermedad. Hay que manejarla como una enfermedad crónica para permitir mantener los bronquios así y evitar que estén pasando frecuentemente a estados como este o como este. Perfecto, muchas gracias, Doc. Doc, como, digamos, este tema me lo han pedido mucho, el tema del asma, y muy relacionado con lo que hablábamos al principio del programa, con el asunto de la contaminación en Medellín. Esas partículas que están más alborotadas en ciertos momentos, ya nos explicaban que las condiciones climáticas tienen mucho que ver. ¿Qué es lo que pasa con esas partículas? ¿Se van para los bronquios y empiezan a hacer que se hagan esas acumulaciones allí o cómo es eso? Sí, claro. De hecho, valdría la pena decir que el asma es tal vez de las enfermedades que más se empeoran con la contaminación ambiental. Y puede ser tanto por el material particulado, que actúa como agentes irritantes en la vía aérea, y en un paciente que tiene la tendencia a reaccionar exageradamente, pues va a provocar los síntomas de asma, sino también con material no particulado, con gases, con humo, con otras cosas que también provocan una reacción exagerada del bronquio y por lo tanto afectan sin duda el comportamiento de la enfermedad. Perfecto, entremos en materia en la vida, en el testimonio de estas señoritas con el asma. Margarita, me dijiste que tenías una vida absolutamente sana y de un momento a otro, ¿qué empezó a pasar? Sí, fue muy repentino. O sea, mis 52 años fueron completamente sanos. Ajá. Tuve mis hijos y fue la única ocasión para tocar una clínica. Okay. Entonces llegar a mis 52 años y de pronto verme en un cuadro que yo no conocía, que yo no entendía. ¿Qué síntomas tenías? Que es igual, afección del pecho constante, y una recaída grave. Estaba en otro país y me tuvieron que internar y entonces yo no entendía y lo primero que me diagnosticaron era efectivamente lo que decía el doctor, era asma. ¿Cómo se lo diagnosticaron? ¿Cómo hicieron para llegar al diagnóstico? Sí, en la clínica hicieron varios, sobre todo la espirometría. Okay. La espirometría la hicieron y yo fui muy reticente, o sea, yo no era incrédula 100%, yo no, es temporal, y esa es la parte que más me ha afectado grandemente. Ha sido gracias al doctor, a un profesional, que le empieza a uno a decir, es que te tocó, y hubo una frase increíble que yo la llevo y que me la dijo hace poco: no entiendo tú por qué estás así, si de todas las enfermedades duras que pueden existir, la tuya es trabajable, llevable y controlable. Y lo has comprobado. Esas fueron las palabras y esas son las que estoy llevando. Controlable, llevable, entonces yo no puedo dejar de ser esposa, no puedo dejar de ser madre y no puedo dejar de ser profesional, porque todas esas fases de mi vida llenan mi vida. Entonces tengo que seguir adelante. Y ya nos vas a dar la fórmula de cómo está siguiendo adelante. Okay. Ahora vamos con la historia de Laura. Con mi historia, sí, yo soy asmática desde hace 2 años. Gracias al doctor Héctor
pues como decía la compañera, también he sabido pues como asimilar el proceso de la enfermedad, porque en el inicio es muy duro y uno se niega a aceptar que uno tiene todas esas limitaciones inicialmente, y a medida que va avanzando en el proceso de la enfermedad, pues va viendo que uno va pudiendo mejorar su calidad de vida, y más pues con el acompañamiento de ellos, que ha sido excelente, y pues que para mi caso han hecho todo. Hasta termoplastia Hasta bronquial. termoplastia bronquial. Doctor Héctor, ¿por qué hace 3 años? ¿Por qué hace 2 años? ¿Qué pasó? Porque de un momento a otro, uno ahorita escucha de muchos niños, es que mi hijo es asmático, ahorita le voy a preguntar si eso se puede confundir con bronquitis, con sinusitis, con otras cosas. ¿Yo por qué hablo tan rápido? La pregunta es, ¿por qué tan repentinamente les aparece a ellos esos síntomas? Sí, yo haría 2 comentarios con el testimonio tanto de Laura como de Margarita. Primero, una cosa que desvirtúa la creencia de mucha gente, y es que el asma es solamente de niños. El asma puede aparecer a cualquier edad. Es más, en los últimos años se han incrementado los diagnósticos de asma en las personas mayores de edad, o sea, pacientes mayores de 50, 60 años, en los que puede aparecer un asma, perfectamente puede ocurrir. De tal manera que no hay edad que lo exima a uno ya de tener asma, en cualquier momento puede aparecer. Lo segundo es que el asma en general es una enfermedad muy agradecida al tratamiento y que bien manejada permite una vida normal. Que no quede la gente con la idea de que esa es una enfermedad incapacitante a la cual uno tiene que acomodar. No, uno lo que tiene que hacer es tratarla bien para poder hacer una vida normal, cosa que se logra en el 95% de los casos bien tratados. Hay un solo 5% de pacientes en el cual puede estar Laura, que son casos muy severos que requieren medidas extraordinarias y que es más difícil controlarlo. Pero igual, la mayoría de las veces logramos controlarlo, en algunos casos con poca droga o casi sin medicamento, y en otros casos requiriendo más medicamentos. Hay que hacer el ajuste del manejo a cada caso individual. El asma entonces es como las alergias, que hace poquito aprendía. Yo pude haber no sido alérgica toda la vida al pelo de los gatos o a los ácaros, y de un momento a otro esto se desencadenó. De hecho, en asma es muy importante eso, porque el asma no siempre, pero en un porcentaje muy alto de personas tiene un fondo alérgico. Y de hecho es parte de las alergias. Las alergias más frecuentes son rinitis, asma, dermatitis y conjuntivitis. Que es un porcentaje muy alto de personas que sufren de asma, que no es que sufren de alergia, que no es una enfermedad sino un mecanismo mediante el cual uno reacciona exageradamente a ciertos estímulos, que es lo que realmente pasa en el asma. Perfecto. Empiezan a llegar los mensajes de WhatsApp. Vamos a empezar con una de las preguntas que Daniel, nuestro periodista, se encontró en las calles de Medellín. Él dice, vamos a hacer el programa Sana que Sana sobre asma. ¿Tiene alguna inquietud? Pues aquí va la primera, y más adelante empezamos a desarrollar y abordar las inquietudes que ustedes nos plantean en el WhatsApp. Veamos. Hola, soy Valeria y quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sufrir de asma? Ya hemos nombrado algunos, pero retomemos, Doc. Factores de riesgo para asma. Y me adelanto, ¿la genética tiene algo que ver? Sin duda. El asma es una enfermedad muy compleja. Realmente decir que hay una cosa específica que determina la existencia del asma es muy difícil. Pero es muy frecuente tener factores hereditarios. De hecho, probablemente Margarita tiene historia familiar de asma, y probablemente Laura también. No todos la tienen, pero digamos que ese es un hallazgo muy frecuente. Entonces el factor hereditario definitivamente tiene mucho que ver. Hay factores adicionales que pueden ser adquiridos, que tienen que ver con lo que tú dijiste ahora, fenómenos de sensibilización frente a los cuales uno se vuelve alérgico a los ácaros, a algunas proteínas, en fin. Eso también puede aumentar el riesgo de sufrir pues, cualquier alergia, pero en particular asma, ¿sí? Y hay factores adicionales que tienen que ver con infecciones respiratorias, sobre todo virales, que pueden también aumentar el riesgo que desarrollan asma en cualquier momento, o ambientales, como puede ser la contaminación, como puede ser la exposición laboral a ciertas sustancias que pueden en un momento dado desencadenar la enfermedad. Pero digamos que es muy complejo, y usualmente se da la combinación de varios elementos, dentro de los cuales efectivamente el hereditario es muy importante. Doctor, existen, por lo que veo aquí en estos 2 casos, diferentes tipos de asma, diferentes grados, diferentes niveles. ¿Cómo es esa clasificación? Sí, una de las características que tiene el asma es la heterogeneidad. O sea, todos los pacientes, no hay asma, sino pacientes asmáticos. Y los pacientes asmáticos tienden a comportarse distinto, tanto en lo que tiene que ver con las manifestaciones de la enfermedad como con la respuesta a los tratamientos.
Entonces hay que estar individualizando. Nosotros en medicina hablamos de fenotipos, o sea, hay características particulares que definen grupos diferentes de asma con comportamientos diferentes. Y de hecho esa es una de las dificultades que se puede tener en el manejo. Y por eso muchas veces es útil tener acceso a especialistas que tengan más experiencia en el manejo de la enfermedad. Aunque hay que advertir que esto no debería ser un tema exclusivamente de especialistas y que la mayoría de los médicos generales deberían manejar un porcentaje muy importante de asmáticos bien manejados. Si a un niño se le diagnostica el asma a tiempo, se está previniendo que el asunto se vuelva muy complicado, es decir, entre más rápido se diagnostique, mejor el pronóstico. Sí, claro, pero sobre todo no tanto porque determine, bueno, obviamente va a disminuir el riesgo de desenlaces graves, pero parecería ser que la remisión del asma en el tiempo no depende estrictamente del manejo, aunque puede tener importancia, pero sí lo que hace es que tenga una mejor calidad de vida y reducir las incapacidades laborales, escolares relacionadas con el asma. O sea, de todas maneras para un niño con un asma mal controlada el impacto sobre su calidad de vida es muy negativo, no puede jugar, no puede estar con los amiguitos, no puede desempeñar todas sus actividades normales en una enfermedad que en general, como les he dicho, debe ser fácil de controlar y permitir una vida normal. Que yo creo que es un mensaje muy importante. Los pacientes asmáticos casi en la totalidad, bien tratados, pueden hacer vida normal. Qué maravilla, ese es el mensaje más importante de este programa de hoy. Y hablando de mensajes, una inquietud en nuestra línea de WhatsApp, no tiene que ver en particular con asma, pero rico a ver si el doctor le da como una guía a este televidente. Muy buenos días. Tengo una nieta de 5 años y medio y hace un año sufre de una tos con flema. Ya le hicieron examen de tuberculosis, salió negativo. Solo le mandan loratadina, no veo mejoría. Sabes, mi querida o querido televidente, que esto no es un consultorio como tal, pero de pronto el doctor Héctor nos puede decir. Pues no solamente decirle que pues parece ser un caso de tos crónica. La tos crónica es una consulta difícil porque el tratamiento debe ir dirigido a la causa, las causas son múltiples y para lograr identificar la causa frecuentemente hay que conocer a la persona y hacer exámenes adicionales. Dentro de las causas de tos crónica siempre hay que considerar la posibilidad de asma, pero hay muchas otras, de tal manera que lo que toca es estudiarla bien y asistir al médico para ver qué es lo que está pasando. Perfecto, retomemos las historias de vida, porque se trata de historias de vida, de personas que muy generosamente nos comparten todas las anécdotas que han vivido alrededor de un diagnóstico, en este caso del asma. Margarita, entonces al principio la negación, vos te hacías la loca, eso no es conmigo, yo estoy muy bien, no vale la pena, no le hace. Y entonces cuando por fin dijiste, es verdad, tengo el diagnóstico, ¿qué cambios tuviste que empezar a hacer en tu vida? ¿Cómo empezó como todo ese proceso? Sí, el cambio fue total, radical y es duro uno reconocer que tiene que cambiar su vida y que en realidad le tocó a uno. El primer cambio que experimenté es que tengo que ser pero muy juiciosa con la disciplina, sobre todo con los inhaladores, que fue el primer pecado que tuve con ellos. O sea, yo tenía una vida, yo soy ingeniera civil, viajo mucho, ingeniera de diseño, entonces llevé a un segundo plano el tratamiento. Entonces los periodos en que lo hacía era si estaba en una junta o en una reunión, yo no soy asmática, yo no estoy enferma, o sea, relevaba la cosa y así no es. O sea, qué bueno que los mires así, otra vez, así no es. Hoy lo reconocí, así no es. Y me alejé un poco del doctor precisamente por pelearon, pero ya arreglaron. No, tremendamente. Y me di cuenta que no es así, que tengo que tener mucha disciplina, que con la disciplina me ayuda grandemente a no caer en una crisis. Y el no caer en una crisis es un montón de cosas. O sea, ese es otro tema de las crisis asmáticas. El ir a una clínica, adoro, voy a decirlo textual, yo acabé la cardiovid. Eso, déme la C. Fui completamente feliz, pero de todas maneras está relegado de mis hijos, mi esposo, mi actividad, eso no es bueno. Entonces ya aprendí, lleva un tratamiento constante, sistemático y no soy yo, o sea, el doctor me regañó todo el tiempo, es que tú no te puedes automedicar. Qué bravo. Total, no te puedes automedicar. Y es el choque de que nosotros somos más ingenieros, más matemáticos, más racionales y ellos saben cómo lo deben llevar a uno.
Entonces ahora lo aprendí. Súper realmente la disciplina es algo importantísimo. Listo. Así como ir al tratamiento. baño. Ahorita vamos a hablar del estilo de vida, que es otro asunto, me imagino, alterno al tratamiento. ¿Y Laura? Pues yo en realidad siempre he sido muy juiciosa con el tema del tratamiento, y más porque mi tema ha sido como más grave, ¿cierto? Entonces he estado más tiempo hospitalizada, las crisis han sido muy frecuentes y bastante críticas, entonces con el tratamiento he sido muy juiciosa. En el cambio de vida, pues total, todo, pues todo el cambio de todas las actividades que uno hace, laborales, físicas, con los hijos, ¿cierto? Que no puede realizar todas esas actividades, muchas cosas pues que realizaba pues en familia, no se pueden dar, que uno ya no se tiene que cuidar mucho, que no se puede serenar, que no puede hacer pues muchas actividades, pero yo sí he tenido pues como la aceptación más fácil de la enfermedad, porque yo digo que ya es como el tiempo de que ya se vaya estabilizando con todos los esfuerzos que han hecho la Cardio-Vid. Y también comparto lo de Margarita, yo adoro a la Cardio-Vid. ¡Qué maravilla! Muy bien, hoy estamos en Sana que Sana hablando del asma, ayer fue el Día Mundial del Asma y el énfasis de este programa, como intentamos, si el tema lo permite en todos, es darle esperanza a nuestros televidentes, es decirles, cuídense, prevengan, diagnostiquen a tiempo y cuando ya está el diagnóstico siempre hay esperanza, siempre hay maneras de seguir adelante. Y hablando de esperanza, hoy nos salimos un poquito del tema en una sección alterna que tendremos con la doctora Olga Montoya, que ya está juiciosa y esperándonos, o sea que me esperan un momentico y vamos con noticias Sana que Sana. Muy bien, y entonces la doctora Olga Montoya Echeverry, amiga de Pacha, fundadora de este cofundadora del programa, es médica especialista en dolor y cuidado paliativo. Aquí yo tengo un libro, mira, la semana pasada, Olguilla querida, hicimos un programa muy bonito sobre paciente en estado terminal, sobre ese momento de despedirse, sobre qué indicarle a las familias para cómo acompañarlos. Y resulta que esta mujer acaba de lanzar un libro maravilloso que se llama Solo para Mortales. Es un tesoro. Si usted, algún familiar, algún conocido está atravesando por ese momento, usted mismo ya tiene ese diagnóstico y sabe que le quedan unos días, unos meses de la vida, por lo menos en esta tierra. Si tiene algún familiar, algún conocido, yo creo que esta es una guía muy importante, ¿no? Porque es que lo único cierto que tenemos en la vida, Olguilla, es lo único, es la muerte, pero asusto que nos da enfrentar la propia y la ajena. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días para todos los televidentes, es un placer estar aquí y compartir con los otros compañeros que nos están hablando hoy del asma. Mi libro Solo para Mortales, ¿sí? Este libro surge, es como una necesidad de ponerle rostro, de ponerle énfasis a esas historias de los pacientes que verdaderamente son los maestros y son los que nos enseñan cuál es el camino. Nosotros tenemos el conocimiento, pero alrededor de la familia y el paciente se van viviendo estas situaciones y entonces yo escogí 50 historias, las que me parecieron que podían tener como un mayor impacto para que las personas supieran más de este asunto. Y lo que buscan estas historias es ser un testimonio que es conmovedor, porque fue conmovedor para escribirlo también. Me imagino. Y que sean muy útiles, que sean agradables, que sean fáciles de entender. Este no es un libro para médicos, fue escrito para cualquier persona que lo quiera leer. Incluso al final hice un glosario porque pensé que de pronto había unos términos que era mejor definirlos de acuerdo con la temática del libro. Entonces, ese es como el objetivo. Perfecto. Hay 50 historias, pero tendrías muchísimas más que contar. ¿Por qué Olga Montoya se dedica a acompañar al buen morir, a acompañar en ese proceso a tantas familias? Eso es un asunto, perdón, paverracos. Este no es un asunto que uno elija. Yo ya creo que tal vez en otro programa se los dije. Uno es elegido. Para mí, fui elegida por Dios para hacer esta tarea y la hice durante los 36 años que he ejercido como médica, pero con un énfasis muy grande en los últimos 25 años, cuando ya me dediqué a los pacientes que tenían enfermedades terminales. Entonces yo pienso que esto sí puede ser una vocación, pero que a uno le llega la misión por parte de Dios. Así lo he entendido siempre. Perfecto. Sí. Tú llegas a las familias, llegas
y tienes un contacto obviamente muy cercano con las familias, con el paciente, te vuelves casi como de la casa, ¿cierto? Sí, yo les pido a las familias que ese tiempo que vamos a trabajar alrededor del enfermo me adopten, si lo permiten, ¿sí? Aunque sea una adopción temporal, con el fin de que todos nos pongamos de acuerdo y tengamos unos objetivos comunes por los que vamos a trabajar con el paciente, y eso haga que nuestros esfuerzos vayan encaminados hacia el mejor desenlace para las familias, para el enfermo, y que queden sanas muchas heridas para que después el duelo sea más llevadero. Súper importante. De todas las historias, contame alguna en particular, todas te han marcado, más de las 50 que tienes aquí escritas, pero de esas historias, ¿qué aprendizaje tan bonito el que me dio? Tal vez hay unas muy difíciles, las mujeres embarazadas, que están embarazadas y se están muriendo de cáncer, es dificilísimo, me dio mucho trabajo escribirlas. También aquella mujer que toda la vida había ejercido la prostitución y antes de morir se entrega a su niña a bienestar familiar para que la niña no sea una prostituta como ella. Y entonces a mí me toca todo ese proceso, eso lo relato ahí. Esas dos historias siempre fueron muy difíciles. También hay otra, que es la muerte de la mascota de mis hijos, que me dio trabajo escribirla, pero también me tocó vivirla. No pensé que me iba a tocar atender un paciente canino, y también me tocó. Entonces la quise escribir porque decía que le llega a muchas personas que son muy amantes de los animales. Entonces esas son como pequeños fragmentos que te comparto. Yo siempre he sido muy hincha de los grupos de apoyo para las diferentes enfermedades. Aquí en algunos diagnósticos, entonces el grupo de apoyo para Parkinson, en fin. Esto es como un grupo de apoyo, es decir, para mí el grupo de apoyo siempre es como rico encontrarse con alguien que entiende, está puesto en tus zapatos. De alguna manera leer esto es entender historias de gente que está sintiendo el mismo, menos o más dolor que yo, pero saber que se puede seguir adelante. Cuando trabajaba en el hospital, yo citaba a los enfermos de acuerdo a sus enfermedades, con miras a que la sala de espera se convirtiera en un grupo de apoyo espontáneo. Qué bonito, sí. Entonces, este libro es una herramienta más para el trabajo de la familia, ¿sí? Para el trabajo de los equipos, y yo espero que sirva para la discusión y si Dios quiere que se dé una segunda edición porque la comunidad lo necesita, pues él dirá cómo se seguirán las cosas. ¿Le tenés miedo a la muerte después de todas las experiencias que has tenido tan cercanas con ella? Pues todavía le tengo miedo. No puedo decir mentiras, todavía le tengo miedo, pero ya, por ejemplo, este era uno de mis asuntos pendientes antes de morirme. Entonces, escribir este libro ya me da que lo llamo mi tercer hijo, entonces ya me da la posibilidad de haber cumplido una de las tareas de los asuntos pendientes. Entonces estoy como más preparada, entre comillas, porque el hecho de que uno esté preparado no quiere decir que no duela. Claro, y que no duela desapegarse, y que uno no tiene muchos apegos, y que uno quiere sus hijos, sus hermanos, su familia, sus amigos, pero bueno, estamos de paso. Claro que sí, eso lo tenemos clarísimo. ¿Dónde conseguimos el libro Solo para Mortales? Esta primera edición, como la hice de mi propio bolsillo, la estoy vendiendo, entonces se pueden contactar con mi teléfono celular. Que lo vamos a poner aquí en pantalla. Entonces digamos que estas son historias, 50 historias que relatan momentos de desprendimiento del paso de la vida a la muerte, que relatan cómo afrontar esa situación, de recomendaciones justamente para que ustedes acompañen a quien está viviendo ese proceso o para que ustedes se ayuden en ese proceso que, como bien lo dice Olga, aunque sea lo único cierto que tenemos en la vida, da sustico a lo desconocido. Bueno, y entonces traje 2 ejemplares que los voy a dejar, te los voy a dejar, que quiero que los rifen entre los amigos de la red de amigos que hace tanto apoyo en el canal. Ave María. Entonces, muy pendientes los integrantes de la red de amigos. A Olga Montoya, muchas gracias por venir y muchas gracias por prestarle atención a este tema, que no conozco tantas personas que se dediquen con tanto cariño y con tanta pasión a ayudar al buen morir. Que te vaya muy bien y que haya tercera y cuarta edición. Gracias. Espérame, déjala fan. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Hay varias inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Se las voy a repetir. Es el 305-316-6560. Hoy estamos en Sana que Sana hablando sobre el asma y demostrándoles con testimonios que se puede seguir adelante con calidad de vida a pesar de ese diagnóstico. Ya regresamos. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de nuestra salud respiratoria. Nuestro tema de hoy es el asma.
El asma es una inflamación de las vías respiratorias. Los músculos que rodean estas vías se tensionan y su revestimiento se inflama, causando que se reduzca la cantidad de aire que puede pasar a través de estas. El asma produce dificultad para respirar, sibilancias, tos y opresión en el pecho. Las sibilancias, Doc, son justamente ese silbidito. Silbido en el pecho. Ese pitidito. Tenemos inquietudes en el WhatsApp, vamos a verlas para resolverlas con el doctor Héctor Ortega, neumólogo de Cardiovid, que nos acompaña hoy. Buenos días, muy buenos días para ti. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Mi hijo de niño sufrió mucho por el asma. Hoy en día no veo que se asfixie, pero no le falta la teofilina y el inhalador. ¿Qué es la teofilina, doc? La teofilina es un broncodilatador. Ok. No la acabé de leer. Me la vuelven a poner, porfa, qué pena. Tarán. Se volvió adicto a eso. ¿Será que es muy malo? Él mismo se automedica. Sí, digamos que con la pregunta, la primera observación es que es muy frecuente que los niños asmáticos tiendan a mejorar con el tiempo. Y un porcentaje importante de ellos no vuelven a tener nunca síntomas de asma. En promedio, porque eso es muy variable, tiende a ocurrir entre los 10 y los 14 años. Son los que supuestamente se curan. Lo que puede pasar de ahí para adelante es que nunca aparezca y entre comillas quedan curados. Yo digo que no se cura sino que se duerme, porque el asma en cualquier momento de la vida puede volver a aparecer o puede reaparecer esporádicamente. ¿Sí? Son las cosas que pueden pasar, pero lo que sí es cierto es que el asma en la infancia en un porcentaje muy alto tiende a mejorar espontáneamente. ¿Qué hay que hacer hasta que mejore espontáneamente? Tratarla bien para que el niño pueda hacer una vida normal y evitar potenciales secuelas que pueda dar un asma mal controlada. El tratamiento del asma en general es fundamentalmente con medicamentos inhalados. Ahí hay una cosa importante porque hay muchos mitos alrededor del tratamiento con inhaladores. Primero, que son malos. No, la razón de dar los medicamentos inhalados es precisamente para ganar en eficacia y seguridad. Si uno los usa inhalados, van directamente donde tienen que actuar. Entonces, la acción es mucho más rápida. Y la dosis que requiera para el efecto es mucho más bajita. Por lo tanto, son mucho más seguros. ¿Sí? O sea, que tienen todas las ventajas de un medicamento para este tipo de enfermedad. No causan hábito ni envician, no hay posibilidad de que generen adicción. Lo que con frecuencia pasa es, y los asmáticos eso lo pueden corroborar todos, aquí hay dos, es que cuando están mal controlados, como los síntomas son frecuentes, tienen que estar usando con mucha frecuencia el inhalador, el de rescate. Y deben hacerlo. Claro, pero deben saber que si están requiriendo usar el inhalador de rescate con mucha frecuencia, el asma no está bien controlada y deben asistir al médico para que haga el ajuste, bien sea de la terapia o las medidas de control ambiental que puedan estar perturbando el comportamiento de esa enfermedad. Si bien entendí en el mensaje, la persona que decía, indicaba que la persona ya estaba bien, no tenía ninguna y lo seguía usando. Muy buen punto, porque la recomendación, porque una de las características de la enfermedad es que es reversible, no es curable y puede tener mucha variabilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno debería estar evaluando periódicamente a la persona y de acuerdo al comportamiento de la enfermedad ir ajustando el tratamiento. Puede llegar un momento en que uno tenga un periodo de tiempo muy bien controlado, sin requerimiento de medicamento de rescate, sin síntomas nocturnos y con una vida normal. Eso puede inducirlo a uno a quitar el tratamiento controlador y dejarlo solamente con el medicamento que se usa a necesidad. Con la advertencia de que si en un momento dado vuelve a requerir muy frecuentemente el inhalador de rescate, debe nuevamente consultar para volver a reajustar el tratamiento. Perfecto. Otra preguntita, doc. Yo creo que esta es de respuesta sí o no. ¿Es más frecuente el asma en hombres o en mujeres? El asma parece ser un poco más frecuente en mujeres en edad temprana. Somos de malas. En edad temprana, pero después de los 5 a 7 años tiende a igualarse la frecuencia entre hombres y mujeres. Perfecto. Una última inquietud, veamos. Buenos días para ti también. Mi hijo está utilizando el Ceretid. Me han dicho que este inhalador cuando se da por mucho tiempo produce daños en algunos órganos. Ahí vamos a los mitos que decía el doctor Ortega. Mi hijo tiene 14 años, lleva 2 con el medicamento. Se le ve la mejoría ya que no ha vuelto a tener crisis. ¿Produce daños en otros órganos? Eso es... Ese medicamento que menciona ahí es lo que no tenemos controlador. ¿Qué es? Medicamentos que nosotros dejamos de mantenimiento por un tiempo
hasta lograr un muy buen control de la enfermedad. No necesariamente tiene que quedarse con el 2, 3 años. Ahí es lo que yo le digo que uno tiene que estar evaluando para ver en qué momento hace modificaciones, bien sea en las dosis, bien sea en el medicamento o bien sea incluso en considerar el retiro de un medicamento controlador. Eso debe ser monitoreado por un médico y debe ser, pues digamos que, explicado al paciente para que también sepa cuáles son los signos de alarma y pueda asistir al médico cuando lo requiera y hacer los cambios que requieran en el momento oportuno. Ahí de pronto vale la pena hacer una mención, como estaban hablando de muerte ahora, Sí, señor. y a mí me da la sensación de que el asma genera mucho temor en la gente. A morir asfixiados. O algo A así. morir asfixiado, exactamente. Y uno de los mensajes que yo quisiera dejar es que el asma es una enfermedad muy agradecida al tratamiento. Si uno la maneja bien, puede dar una vida completamente normal, sin restricciones significativas en su estilo de vida, con algunas precauciones, pero nada que tenga un impacto muy grande, ¿sí? Y la muerte por asma, afortunadamente, es muy rara. Para darle un dato, solamente en Colombia están registrados 180 muertes por asma el año pasado, que realmente es poco para una enfermedad en la que calculamos hay 5 millones de personas o un poco más enfermas en Colombia. Y la mayoría de las muertes pueden ser evitadas y tienen que ver con malos manejos por parte del médico o con consultas extemporáneas al médico o, digamos, no actuar oportunamente frente a los signos de alarma. Pero en general debo decirle a la gente que tiene que estar tranquila, que el asma es una enfermedad que permite una vida normal. Porque puede haber un sesgo aquí, y es que tanto Laura como Margarita tienen un asma un poco más severa del usual, que son un porcentaje muy pequeño de pacientes. Entonces, vender la idea de que no es una enfermedad tan terrible, es una enfermedad con la cual uno puede vivir con absoluta normalidad y sin ninguna restricción. Siempre y cuando lleve el tratamiento adecuado. Regresamos a Sana que Sana, hoy estamos aprendiendo juntos sobre el asma. Algunos desencadenantes del asma pueden ser ácaros de polvo, pelo o caspa de mascotas, químicos presentes en el aire, cambios de clima, moho, polen y humo del tabaco. Doc, ¿el cigarrillo ahí qué tiene que ver con el asma? El cigarrillo en personas asmáticas dificulta el control de la enfermedad y puede promover daños a largo plazo. Y en el, digamos, inicio del asma está descrito que la exposición pasiva al humo del cigarrillo puede ser un factor de riesgo para desarrollar asma. Hay estudios que muestran que los hijos de padres fumadores tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad que los que no están expuestos al humo del tabaco. Ay, si no lo hace por usted, deje de fumar por su hijo, ¿cierto? Que no hay derecho a heredarle semejante situación. Veamos estas preguntas, aprovechemos estos últimos minutos. Buenas tardes. ¿Es verdad que la natación mejora el asma de los niños? Doña Ruby Roldán, en Amalfi, qué rico que estés con nosotros y aquí va tu respuesta. Bueno, ese es también yo diría que otro mito que existe. Yo mandaría este mensaje: los pacientes asmáticos tienen que estar tan bien controlados que puedan hacer ejercicio. El ejercicio es un hábito de vida saludable y hay que promoverlo. Y el mejor ejercicio es el que le guste. Por supuesto. Si lo que le gusta es la natación, perfecto, porque el otro mito que hay es que el agua fría, el frío, que entonces no, un paciente bien controlado en general también debe tener la posibilidad de meterse a una piscina y nadar. De tal manera que el mensaje sería el deporte o ejercicio que le guste, promoverlo, para que el paciente tenga una vida sana. Y si usted está bien controlado, debe estar en capacidad de hacer algún tipo de actividad física. Un saludo para nuestro siguiente televidente. Este es un favor que le piden al doctor. ¿Me puede hacer el favor de darme el truco perfecto para tener una excelente utilización de inhaladores? Y nuestras modelos no modelos pueden hacer la representación. Ay, mentira. Pero esa es una muy buena pregunta, porque una de las dificultades en el tratamiento es el buen uso de los inhaladores. En este momento, digamos, tenemos básicamente dos grandes grupos de inhaladores. Unos que se llaman inhaladores de polvo seco, que esos no tienen el mayor problema porque simplemente el paciente se lo coloca en la boca, inhala profundo y rápido y el medicamento llega y solamente es entregado cuando el paciente inhala, de manera que no hay que tener ninguna coordinación especial. Pero los inhaladores de dosis medida, que es como este que tengo yo en la mano, que lo conoce muy bien la gente, son muy buenos, pero dependen de la técnica.
Entonces, yo voy a tratar de mostrarles una técnica correcta y en caso de que no sean capaces de hacerlo, toca usarlos con lo que llamamos cámara espaciadora, que es un dispositivo como este. No es indispensable que todo el mundo que use este tipo de inhalador lo use con inhalocámara, porque obviamente esto es un encarte, pues esto yo digo no que es como que es como salir con paraguas, que uno el día que sale con paraguas lo bota. Ajá. No. Entonces, si tiene buena técnica, no es necesario esto, Entiendo. pero si no tiene buena técnica, no hay nada que hacer. Si vamos a usar este tipo de inhalador, tendría que ser con esto. Okay. Pero la mayoría yo creería que son capaces de usarlo correctamente. Aquí va el truco perfecto. Entonces, ¿cómo se debe usar? Primero, siempre hay que agitar, ¿sí? De tal manera que el propelente que trae esto y el medicamento se mezclen bien para que la concentración del medicamento sea adecuada. Entonces, siempre se agita un poco antes de usarlo. Siempre hay que cogerlo de tal modo que el frasquito quede mirando hacia arriba, no así, sino así. Okay. ¿Sí? Se lo colocan en la boca o al frente de la boca, puede ser un poquito separado o pegado a la boca. ¿Sí? Teniéndolo en la boca o frente a la boca, uno bota el aire normalmente y al terminar de botar el aire normalmente, dispara. Y en el momento en que dispara debe tomar aire profundo y lento, que ese es un error frecuente. No se debe hacer esto, porque si uno hace una inspiración muy acelerada, todas las partículas se quedan pegadas en la garganta. Entonces uno lo que debe hacer es una inhalación lenta para permitir que las partículas den la curva y se vayan hacia la parte más distal del pulmón. Entonces hacen esto. Y toman aire lo máximo que puedan. Y al final aguantan el aire unos 10 segundos. ¿Por qué? Porque las partículas más pequeñitas tardan un momento en depositarse. Si uno botara el aire ahí mismo, vuelve y la saca para afuera. Como cuando se cae un papel, que toma un tiempo en Hay que esperar a que aterrice. Hay que esperar a que aterrice, exactamente. Entonces, ese tiempo es más o menos 6 segundos, de tal manera que si uno aguanta la respiración 10 segundos, garantiza que todas las partículas se depositen. A ver si entendí, no necesito inhalocámara. Suelto el aire que tengo. Sí, pero normalmente no hay que botarlo todo, Sí, como no es forzar. Una aspiración normal. Ok, una aspiración. Y hundo y está bien paradito, previa agitación, Sí. hundo, respiro despacio, lo voy inhalando y cuento unos 6-7 segundos 10 para segundos. que esas 10 segundos, perdón, para que esas particulitas. Y ahí lo, hice y lo bien. botas común y corriente. No necesitas usar inhalocámara con nada. Sí, haces buena técnica. Si la técnica no es buena, toca. Se me acabó el tiempo. Mensajito final cortico, Margarita. Adelante, es una enfermedad controlable, hay que ser muy disciplinada con ella y tener esperanzas que en unos años el control sea más alargado, pero hay que estar. Y sobre todo, ir donde un profesional que te pueda ayudar y que sea el profesional que empiece por adecuado. H, mentira. No. Adecuado. Muy bien, Laura. Sí, el mensaje es que uno puede mejorar en compañía de un buen profesional de la salud que lo guíe y lo oriente para mejorar la calidad de vida y como siempre uno estar pegado de Dios también para que nos pueda fortalecer y dar pues como la fortaleza, porque en momentos de la crisis de la enfermedad pueden haber momentos de mucha desesperación. Entiendo. Entonces también es la parte espiritual. Maravillosa recomendación. Doctor Héctor, gracias por venir. Como usted se amaña tanto, dentro de poquito nos volvemos a ver. ¿Cómo le parece? Gracias por estar acá, de verdad, doctor, y a la Clínica Cardiovid por prestárnoslo este ratico. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, a ustedes gracias por su compañía. Mañana un tema bien importante, mañana vamos a hablar de cáncer infantil. Vamos a tener a todo el equipo interdisciplinario que debe estar alrededor de estos pequeñitos con un diagnóstico de cáncer. Tendremos testimonios de familias que han salido adelante acompañando a sus pequeños con cáncer. Muy bien, nos despedimos, feliz resto de miércoles para todos, hasta mañana, chao.